a esto. Padre bendito, en nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias porque eres bueno, fiel y verdadero y nos sostienes en tu diestra, en tu misericordia y en tu fidelidad. Abre hoy nuestro entendimiento, abre hoy nuestro corazón, ayúdanos a aprender de ti y atesorarte a ti día tras día en Cristo Jesús. Amado Padre, a ti gloria, honra, honor y poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias te damos. Muy bien, entonces tenemos hoy lo que corresponde a este tema que es una oración sustancial. La palabra en sí mismo sustancial no aparece en la Biblia, pero sí hay una palabra similar basada en la definición de sustancial que nos va a dar la referencia, o inclusive al ver nosotros en el diccionario lo que significa sustancial, vamos a poder entender a qué se refiere. Entonces damos inicio. Miren, cuando vemos la palabra, por ejemplo, sustancial en lo que es la Real Academia Española, dice la siguiente manera: perteneciente o relativo a la sustancia. Dos, importante o esencial. Tres, sustancioso o rico en valor nutritivo. Entonces, si nos damos cuenta, tal vez el que nos da mayor punto de partida es lo que es el punto 2, que es importante o esencial. Ahora vemos un poco lo que significa sustancial, también en el Word Reference. Dice sustancial, este diccionario Word Reference, de la sustancia o relativa a ella. Dos, esencial. Vemos que aquí también dice lo mismo, esencial, fundamental o de gran relevancia. Y cuando vemos la palabra sustancia en el Word Reference dice lo siguiente: esencia, que también vemos de lo esencial, lo que permanece de un ser más allá de sus estados. Dos, elementos nutritivos de los alimentos. Tres, parte más importante de una cosa en la que reside su interés. Cuatro, valor y estimación de las cosas. 5, juicio, madurez. 6, entidad a la que por su naturaleza compete existir en sí y no en otra por inherencia. Muy bien. Ahora vamos aquí al versículo que quiero resaltar. Y ese es el versículo de Mateo 23:23. Basado en lo que hemos hablado, vemos que una sustancia, algo sustancial, es algo que tiene una esencia o la importancia de algo o de su... Por ejemplo, si hablamos de una canción, alguna película, hay algo que es importante o fundamental en esa película o canción, o inclusive en algún tema en específico hay un punto importante o esencial, lo cual sostiene todo, por lo cual eso es lo sustancial, lo importante. Ahora, basado en esto, el versículo que podemos encontrar es Mateo 23:23, que dice lo siguiente: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Entonces vemos aquí que prácticamente Jesucristo le está diciendo a ellos de que ellos están cumpliendo parte de la ley, están diezmando, pero están olvidando lo importante, lo sustancial, lo esencial de eso. Y que es de que lo que sostiene a las cosas es la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello, es decir, de que ellos estaban diezmando sin justicia, sin misericordia y sin fe, pero Dios está diciendo: mire, es necesario que ustedes ejerzan la justicia, la misericordia y la fe, pero también diezmen en la esencia del diezmo. No voy a hablar del diezmo realmente, sino que aquí están hablando prácticamente del diezmo, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿qué sucede? Nosotros hacemos cosas basados en la escritura a nuestra conveniencia, pero no entendemos la esencia o lo esencial o lo fundamental o lo importante del texto de la palabra, pero solo estamos agarrando los versículos a nuestra conveniencia sin entender su sustancia, su esencia, su importancia o su gravedad, como lo menciona también en el pasaje. Y por esa razón, en ese sentido oramos también. Cuando vamos a orar, oramos en oraciones basadas en lo que queremos, inclusive utilizando citas de la Biblia, y por eso decimos: Señor, ¿por qué no me hablas?
O inclusive por eso que cuando oramos, en lugar de salir edificados o fortalecidos, salimos tal vez en ley o en hipocresía o en algunas otras líneas, e inclusive tal vez en hechicería, porque estamos orando no en la sustancia o el fundamento del Evangelio, sino basado en lo que nosotros queremos orar o hacer o pedir o manipular. Ahora vamos a ver la palabra importante que se menciona aquí en la escritura y dice que la siguiente manera es esta. Cuando dice ahí, lo más importante es el Strong, edición Strong Concordance de la 926, dice lo siguiente, es Varus. De lo mismo que G922, dice que es pesado, es decir, figurativamente cargoso o grave. Se ha traducido como grave, gravoso, lo más importante, duro, pesado y rapaz. Esta palabra, como venimos, la G22 dice probablemente lo mismo que G939, mediante la noción de bajar. Compare con G899, peso. En el Nuevo Testamento solo figurativamente carga, abundancia, autoridad, traducido como cargo o peso. Muy bien. Ok, vamos ahora a lo principal. Entonces, como ya mencionamos, nosotros cuando vamos a orar a Dios, nosotros ya tenemos ciertas bases o ciertos conocimientos para llegar a orar delante de Dios. Conocimientos muy puntuales. A causa, vuelvo a resaltar, de que lo que nosotros queremos o a causa de las predicaciones que hemos oído. Entonces nosotros oímos predicaciones y por lógica, por nuestra inmadurez, otras conciencias, terminamos nosotros pidiendo basado en eso. Por ejemplo, si a nosotros nos dicen de que todo lo que pidamos en fe nos será dado, nosotros vamos a orar y y pensamos que tenemos fe y decimos, Señor, te pido por un carro, por una casa, o por un avión, o por una empresa, o por un trabajo, porque yo creo que eso me lo vas a dar y me lo vas a dar y lo pido. Entonces, ¿qué pasó ahí? De repente tal vez no viene el trabajo, no viene la empresa, o no viene la casa, o la moto, o el carro, pero es porque nosotros no estamos entendiendo la esencia, la sustancia de pedir con fe. No estamos entendiendo la importancia de pedir con fe o de lo que Dios realmente en su esencia necesita que pidamos. Por esa razón nosotros podemos frustrarnos, agobiarnos, inclusive hay personas que entran, cuando ya entran en términos de doctrinales de guerra espiritual, y hay personas que dicen de que si no oran en guerra espiritual no hay un avance, y hay temas, hay a veces que las personas proponen o colocan en internet, TikTok o algunas otras líneas, para poder decirle a la gente por qué es que no hay un avance en su comunión o por qué no obtiene su casa o ciertas otras líneas. Y ya inclusive la gente basado en eso va a orar y ya entra en un término aparente de guerra espiritual para arrebatar su trabajo, para arrebatar cosas, y aún así a veces no funciona. ¿Por qué? Porque no están entendiendo la importancia, la esencia, la sustancia, el peso de las cosas espirituales a las cuales la cita de la palabra está dando a entender. Y ya utilizan conceptos o principios aparentemente bíblicos, o tal vez sí son bíblicos, pero mal aplicados, porque no entendieron la base principal del fundamento de la palabra. Y yo he escuchado personas que, por ejemplo, una persona, una vez le dije, mire, fíjese que hay un trabajo. No sé si me dijo yo le dije que había un trabajo, él me dijo que había un trabajo. Y la persona me dijo, lo arrebato en el nombre de Jesús y yo declaro que ese trabajo va a ser mío. Y al final no le dieron el trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Él agarró un principio de lo que hablan de declarar, decretar o tener fe, porque él decía, ese trabajo va a ser mío. Es una manifestación de fe de que todo lo que pides en mi nombre creyendo será dado. Entonces agarraron todos esos principios y automáticamente lo quieren aplicar para lo que la persona quiere. Eso no es una oración sustancial, no está basado en una esencia o una importancia de lo que Dios quiere. Entonces nosotros debemos ir a la escritura no basado en la mentalidad de lo que nosotros queremos, sino ver realmente cuál es la esencia de las palabras de las cuales Jesús nos está hablando. Y esto está en todo lo escrito. Por eso fue que cité, en este caso, Mateo 23:23. Porque Jesús le está diciendo, miren, la escritura está diciendo esto, la ley dice esto, pero usted no ha entendido la esencia de lo que estoy hablando. No han entendido lo importante de lo cual yo estoy hablando, de lo cual donde yo me estoy fundamentando
para decirles lo que les estoy diciendo. Y no les estoy diciendo que dejen de diezmar, les estoy diciendo que diezmen basado en este fundamento, en este principio. En este caso, uno cuando va a orar, ya dice, bueno, no, yo oro y pido y no me dan, entonces yo voy a dejar de orar. Entonces, no. Lo que Dios quiere es, bueno, anda a orar y sigue orando, pero orarlo basado en la sustancia o la esencia o el principio, la importancia de mis palabras o de mi sentimiento para que las cosas ocurran. Entonces, cuando la Biblia menciona a veces pedid y os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, nosotros regularmente lo metemos en el contexto de, bueno, yo quiero una a mi casa, pero realmente no entendemos la esencia o el contexto o la importancia del cual Dios lo está diciendo, porque nuestra mente no es como la de Dios. Y eso pasa, por ejemplo, en el caso de un niño, ¿verdad? Un niño, por ejemplo, que tenga, hagamos de cuenta, tenga unos 8 años. Si yo le digo, mira, pedime lo que quieras, él también me va a decir que va al parque de diversiones, también me va a decir que quiere jugar, que quiere un celular para jugar algún videojuego, ver televisión o alguna otra cosa recreativa. No necesariamente me va a pedir un libro de matemáticas para ponerse a estudiar, hay excepciones, por supuesto. Tampoco también me va a pedir un libro de literatura o alguna otra cosa. Me va a pedir recrearse. Pero en mi caso, como adulto, o en el sentido, si yo tengo un hijo, mi necesidad con él va a ser, bueno, lo voy a meter a estudiar en primero primaria o bachillerato donde se encuentre, o el niño de 8 años, pues va a entrar a primero primaria. Porque para mí, como adulto, como persona formada, necesito que forme un fundamento y unas buenas bases para que cuando él se enfrente a la vida en términos laborales, personales y demás, él pueda sobrellevar las cosas. Entonces mi mentalidad como grande, como adulto, va a ser muy diferente a la mentalidad de niño. El niño va a pedir como niño. Cuando él crezca, inclusive cuando él tenga tal vez mi misma edad o otras formaciones, tal vez él va a pensar y va a pedir lo mismo que yo, o se va a formar igual que yo, o si en dado caso él dejó la escuela o los estudios o por X o Y motivo, y él se enfrenta a la vida y se va a dar cuenta de que no le van a pagar más, aunque sepa más que los demás por no tener título, él va a estar forzado a meterse a estudiar en la universidad o a la carrera donde se quedó para sacar su título para que ahora le paguen más. Entonces su formación y su mente cambió ahora tiene el mismo fundamento que yo tenía o la misma esencia que yo tenía para meterlo a estudiar, pero ya de grande, donde le va a costar más, se esfuerza más y va a tener que trabajar más que los demás porque no hizo caso en un principio. Entonces así pasa lo mismo en la oración o en otros términos espirituales, ¿verdad? Nosotros por no entender lo esencial o lo básico de Jesús, andamos destrozando cosas, inclusive ya después reclamándole a Dios o algunas otras líneas. Entonces, si entendemos las bases de los fundamentos del cual Dios nos está diciendo que pidamos, vamos a poder pedir bien. Por ejemplo, la Biblia dice lo siguiente. Dice, si vuestros padres que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más Dios dará el Espíritu Santo a quien que se lo pida? Entonces vemos la esencia de la petición de Dios Padre es pedir el Espíritu Santo. Pero nuestra esencia de petición es pedir nuestros conceptos materiales. Entonces en nuestras oraciones vamos más a pedir lo que corresponde a nuestras necesidades físicas o materiales, cuando realmente la esencia de la palabra de pedir va más a pedir con preceptos o conocimientos espirituales más que los materiales, porque lo espiritual va a afectar el no material. Basado en que la Escritura dice conforme a la fe, en el libro de Hebreos, que por la fe las cosas que se ven fueron hechas de lo que no se veía, por la fe. Por consecuencia, también como dice en 3 de Juan, amado, yo deseo que seas prosperado en todo como prospera tu alma. Entonces, ¿qué quiere dar a entender? De que así como tu alma prospera, también van a manifestarse las cosas materiales y en dado caso también pues la salud y algunas otras cosas. Pero es necesario la manifestación espiritual o formación en el alma primero, esencialmente, para que luego se dé lo otro. Entonces nosotros ponemos una prioridad o un fundamento nosotros que tenemos que quitar y poner lo esencial o la sustancia verdadera
de las escrituras en nuestras oraciones. Nosotros podemos orar un montón de cosas, inclusive nosotros podemos orar la Biblia, pero si no hay una esencia del conocimiento de Dios, esa no va a ser una oración sustancial. Y esto se da en muchos casos, puedo colocar diferentes casos, por ejemplo, que yo por lo menos lo he oído de varios, realmente de varios jóvenes que regularmente yo hablo siempre de un tema relacionado con relación a lo que es el matrimonio y el noviazgo. Casi la mayoría de jóvenes que he conocido, jóvenes en el sentido de que yo tampoco soy anciano, pues, pero otros jóvenes como yo, desde que yo comencé en el Evangelio, tal vez yo comencé con eso a los 25, con un tema de la oración, perdón, con el noviazgo y el matrimonio. A causa que yo era joven, Dios me enseñó cosas, entonces comencé a entender la sustancia o la esencia de lo que es el matrimonio y el noviazgo. Y por consecuencia lo comencé a transmitir. Cuando comencé a transmitir eso, y una de ellas, o unas cuestiones con relación a ser soltero, la escritura dice claramente de que el soltero no procure casarse. Es decir, que si alguien es soltero, no ande buscando esposa, no ande buscando novia, no ande buscando nada más que se enfoque en Jesús. ¿Qué pasa con esa doctrina o esa enseñanza que está en la Biblia? 1 Corintios capítulo 7, si no estoy mal. ¿Qué nos dice? Cuando yo hablo con personas, lo primero que sale a relucir, ellos dicen lo siguiente: pero la escritura dice que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces ellos ya están tratando de evadir lo que dijo el apóstol Pablo para ellos enfocarse en otro concepto bíblico, para enfatizar en lo que ellos quieren, no en lo que Dios quiere, porque lo que Dios quiere está en 1 Corintios capítulo 7, en el sentido de, si tú eres soltero, no procures casarte, no busques casarte. No está diciendo que no se vaya a casar, porque ese no es el concepto de lo que habla el apóstol Pablo. El apóstol Pablo inclusive dice que el que esté casado como que no lo estuviera. ¿Por qué? Porque el que se casa procura más o estar atento a las cosas de su familia. También el apóstol Pablo dice que el que esté alegre como que no lo esté, y el que esté triste como que no lo esté. Y inclusive el que disfruta este mundo como que no lo disfrutase, porque los tiempos son finales. Entonces el hecho de ser soltero no es necesariamente yo andar con las antenitas puestas para andar detectando cuál va a ser, como dicen los jóvenes o las personas, como que dónde está la sierva que Dios me tiene. Creo yo que no es el objetivo realmente de Dios, basado en lo que he entendido según la palabra escrita y la palabra revelada. Entonces, en este caso, muchas personas, cuando yo les he hablado de esto, que no hay que enfocarse en casarse, sino que hay que enfocarse en Jesús y en su obra y en lo que Él necesita y en lo que Él anhela, y yo realmente quitar ese deseo dentro de mí de buscar esposa, cómo es, los ojos, el carácter y todo eso. Y hay otras personas que dicen, no, o sea, hay diferentes doctrinas relacionadas a eso, pero la mayoría de personas que me he topado me dicen lo siguiente: es que la escritura dice que no es bueno que el hombre esté solo, que cuando vio a Adán, que Dios vio a Adán, le vio que no era bueno que el hombre esté solo, le hizo a Eva. Y aunque sí es cierto en parte eso, pero no está bajo el principio. Escucha, aquí está. Pero no está bajo el principio de lo que la palabra dice. ¿Cuál es el principio que la palabra dice? Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué quiere decir? De que si lo que dice Pablo en 1 Corintios 7 de no buscar esposa y enfocarse en Jesús es buscar primeramente el reino. Por causa de buscar primeramente el reino, me van a dar la añadidura de la esposa. Pero las personas se van automáticamente a la añadidura cuando colocan o seleccionan el pasaje de Adán, cuando dice que no es bueno que el hombre esté solo, diciendo de que este es mi deseo, esto es mi fundamento, esto es mi línea, esta es mi base y esto es mi sustancia de vida. Por consecuencia, cuando se van a orar, ellos oran de esa manera. Ellos piden a la mujer a la mujer o hombre que ellos quieren, el color de ojos, el de piel, el carácter, todo lo que ellos quieren y necesitan. Inclusive lo piden tal vez más diariamente que pedir la llenura con el Espíritu Santo. Tal vez piden más eso que revelaciones, piden más eso que otras cosas. Inclusive postean en Facebook un montón de esos términos y realmente no les ve uno ninguna cita bíblica más que solo, amado mío, estoy orando por ti, que Dios te va a traer en algún momento, yo pido para que seas guardado.
y un montón de cosas que colocan. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no han entendido la esencia de lo que está hablando también cuando dice que no es bueno que el hombre esté solo, porque ellos lo están relacionando en el concepto propio de la, como diría una persona, de la socialización y no en el término del ministerio o de lo que Dios tiene preparado para nosotros o lo complementario. ¿Por qué? Porque cuando Adán fue puesto en el huerto, él no estaba solo en términos de que se sentía solito Adán, sino que él estaba solo en términos de la obra que tenía que ser para Dios. ¿Por qué? Porque no estaba solo porque estaba con Dios, es decir, estar con Dios no significa estar solo. Cuando nosotros tenemos a Dios no estamos realmente solos, no estamos desamparados, porque Él es nuestro todo, porque si nos ha dado Cristo no nos dará juntamente con Él todas las cosas. Entonces, para mí, según lo que la Escritura dice con Adán, no es que él estaba solito de, ay, no tengo a nadie con quien acurrucarme o no tengo a nadie con quien abrazar, porque esos conceptos no estaban. Entonces, cuando vemos eso, que dijo Dios que no es bueno que el hombre esté solo, dice que primero creó animales y los nombró. Es decir, que no fue directo Dios a crear a la mujer, sino que creó animales para que ayudaran, pero no se encontró ayuda idónea. O sea, sí ayudaban, pero no de una manera idónea. Por eso se llama ayuda, porque él tenía que hacer algo dentro del huerto, una misión, algo específico, algo importante dentro del huerto del Edén. Entonces estaba solo en la elaboración de algo. En el sentido de que, por ejemplo, si yo estoy con personas y le predico o le enseño a 5 o a 2, yo me puedo dar abasto. Pero si de repente vienen 1000 y yo solo una persona con 1000, no me voy a dar abasto a poder apoyar a tanta gente. Entonces en ese momento yo estoy solo. No es bueno que yo esté solo en esa labor. Entonces necesito que me agreguen personas. Por eso cuando también Moisés se queja con Dios diciendo, mira, Señor, me has dado a este pueblo tan grande, tan extenso, cómo se quejan, cómo alegan. Entonces viene, Dios dice, bueno, no, Moisés dijo, no puedo llevar esta carga yo solo. Entonces dijo Moisés, bueno, ven y toma, no sé si fueron a príncipes o ancianos, si no estoy mal, voy a tomar de tu espíritu y lo voy a poner sobre ellos. ¿Para qué? Para que ellos lleven la carga contigo. Es decir, ya no vas a estar solo en el sentido de la carga. Ahora yo te voy a dar personas para que lleven la carga juntamente contigo. Entonces en el pasaje de Adán y Eva, en ese contexto también se habla, en el sentido de que Adán tenía mucho que hacer en el huerto. Había muchas cosas que manejar y tal vez establecer. No sé todo lo que Dios le pudo haber manifestado. Entonces, claramente Dios le dio a Eva para que le ayudara. Su soledad no era de estoy solito porque nadie me ama, sino que porque estaba con Dios, vivía con Dios, tenía comunión con Dios. ¿Qué soledad va a haber? Pero sí en el sentido, por eso se le dio una ayuda idónea, alguien que le puede ayudar efectivamente en la labor del cuidado del huerto. De igual manera, cuando Dios nos coloca aquí en el mundo, sí hay un punto de comunión, pero realmente no es que estemos nosotros solos en términos de amores. Por eso, si no, el apóstol Pablo no hubiera podido estar como sin esposa, como se menciona, ¿verdad? Entonces, nosotros no hemos entendido la sustancia de lo que corresponde, por ejemplo, en este caso, de que Eva estaba sola, pero Adán estaba solo, pero no fue que Adán se dio cuenta. Ahí no dice que Adán dijo, yo estoy solo. No, dijo Dios vio que Adán estaba solo. Entonces, es Dios el que el Dios el que se da cuenta de nuestras necesidades, aunque nosotros no pensemos que tengamos una necesidad. Entonces nosotros por ver películas, ver personas, inclusive porque vemos a otras parejas, nosotros podemos estar anhelando ese tipo de cosas y eso lo metemos dentro de nuestra oración, pero va sin esencia o sin base espiritual en muchas categorías y solo tomamos como, Señor, mira, te pido esposa porque no es bueno que el hombre esté solo o algunas otras áreas, ¿verdad? Pero la Escritura claramente dice que no procuremos buscar esposa. Entonces nosotros, ya basado en eso, ya nuestra oración ya no va a recaer en estar pidiendo esposa, color de ojos, carácter, o por lo menos en mi caso personal, a mí se me quitó eso cuando comencé a aprender de cosas del que el Señor me dio. Basado en lo que yo aprendí de la palabra con respecto a Adán y Eva, yo le dije al Señor, mira, tú me la vas a dar. Ya ni me recuerdo las palabras que yo dije. Pero le dije, mira, yo voy a estar dedicado a tus cosas, a lo que tú necesitas, y tú vas a hacer
o me vas a dar a quien tú quieras, independientemente el color, el pelo, el tamaño, independientemente de eso, porque yo no me voy a meter a elegir nada, porque la escritura lo dice. Cuando la Biblia habla acerca de cómo Abraham le consigue esposa a Isaac, Isaac no dio sus gustos. Isaac no dijo, mira, yo quiero una morenita, una colochita, una alta o una delgada o una bajita. Él no dijo nada de eso. Más bien, Abraham como padre se encargó de decirle a Eliezer, ve y consigue una esposa. Eliezer claramente ora para que le digan quién es, y él, basado en él ya era anciano también, ya era avanzado en días, le escoge esposa a Isaac. Isaac no preguntó cómo era, el carácter, todo eso. Y claramente vemos de que Isaac estaba enfocado en las cosas del Padre, porque cuando vemos a Isaac dice que estaba haciendo ciertas labores y se fue a meditar para descansar. Y en esa meditación se dio cuenta. Entonces claramente eso respalda lo que corresponde al pasaje de 1 Corintios 7. Y también dice que con esa mujer él se consoló de la muerte de su madre. Entonces Dios sabía la necesidad de Isaac y en ese momento preciso, por la madurez, es decir, que él no solo era por la muerte de su madre, sino que él ya era maduro porque tenía una edad de 40 años, ya tenía una capacidad, un entendimiento de madurez, hacía las cosas relacionadas al Padre y por consecuencia le dieron la añadidura a Isaac. Entonces eso es lo que quiero dar a entender con buscar oraciones sustanciales, que tengan la sustancia del Espíritu, la importancia y la gravedad de lo que Dios quiere respaldar, no lo que yo quiero. Y esto va en diferentes términos, inclusive con el trabajo o con necesidades que la gente quiere, porque a veces nosotros hacemos las cosas basado en nuestra sabiduría, en lo que queremos y no le preguntamos a Dios, sino que nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Y por eso a veces la gente lucha, pelea, se desgasta, se desvive y no viene y dices que estoy en una guerra espiritual que no avanza, pero no es que no avance, es de que está metido donde Dios no quiso, está prácticamente perdiendo el tiempo, por así llamarlo. Si nosotros tomáramos más conciencia de ir a la palabra a revisar lo esencial, o vayamos a la oración y preguntarle a Dios qué es lo que tú quieres, qué es la esencia de las cosas que me quieres enseñar, iríamos con esa esencia en oración. Iríamos orando en justicia, iríamos orando en misericordia, iríamos orando en fe verdadera, no en lo que yo quiero, sino que en lo que Cristo Jesús quiere y necesita. Por esa razón debemos abocarnos muy claramente a la escritura. Hay gente que no le gusta leer la Biblia, pero es bien importante leer la Biblia para poder conocer cómo es Dios. Por eso dice la escritura, alabes en esto en lo que me he de alabar, alabes en esto el que ha de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra. Y recordemos que también Dios mismo dio órdenes para que los profetas escribieran libros, o en este caso nosotros lo conocemos como libros de la Biblia, para que nosotros lo leamos. Inclusive por eso, no sé qué libro de la Biblia dice, y escribe esto en tablas para que todo aquel que lea corra. Entonces, hay gente que no le gusta leer, pero el hecho de leer no es solo para buscar cumplir mandamientos, sino para poder entender a Dios, cuál es la esencia de Dios en lo que ha dejado, para poder tomar esa esencia y saber por qué fue que él escribió ese escrito o por qué puso ese mandamiento basado en la esencia y no únicamente por el texto que nos está dando. Por ejemplo, la Biblia deja los 10 mandamientos. Este es un ejemplo que siempre he colocado y la pregunta que siempre le he hecho a las personas es esta. ¿De dónde Dios se saca los 10 mandamientos? ¿De dónde dice Dios no amarás a otros dioses delante de mí? Descansarás el Shabbat, no adulterarás, no matarás y demás. ¿De dónde se lo sacó? ¿De dónde dijo Dios esto es así? ¿Lo dijo por capricho? ¿Lo habrá dicho porque se le antojó en ese momento? ¿Por qué razón Él lo saca? Y una de las cosas que yo he visto basado en la Escritura, basado en lo que dice también el libro de Romanos, que dice que hay personas que por naturaleza hacen lo que es de la ley.
Y hay otras personas que ven la ley y tratan de cumplirlo para ejercerlo como naturaleza. No lo dice así literal, pero sí menciona que hay personas que eran gentiles o paganos que por naturaleza hacen lo que es de la ley. Es decir, nadie les dijo no matarás, pero ellos dicen yo no voy a matar a nadie. Y entienden por qué no hay que matar a alguien. Entonces ellos por naturaleza están haciendo lo que es de la ley. Pero hay otra persona que tiene la ley que viene y mató a otra persona. A pesar de saber que la ley decía no matarás, vino y lo fue a matar. Y otras personas tal vez dicen, yo no voy a matar a alguien porque la ley dice que no hay que matarlo, pero no ha entendido por qué es que no hay que matar a alguien. No ha entendido eso esencial. Ahora, cuando vemos lo relacionado a esto, que por naturaleza hacen lo que es de la ley, la pregunta sería, ¿cuál es la naturaleza de Dios? La naturaleza de Dios es una naturaleza de amor. Por consecuencia, todo lo que está en los 10 mandamientos procede del amor. No son solo reglas o mandamientos que puso Dios porque sí, en conocimiento, sino que Él puso de su naturaleza escrito en 10 mandamientos. Entonces Él puso el amor manifestado en eso. Por eso a veces cuando vemos el punto se ven como que 10 mandamientos relacionados al amor hacia Dios, perdón, 5 mandamientos relacionados al amor a Dios y 5 relacionados al amor al prójimo. ¿Por qué? Porque va relacionado al amor. La esencia del mandamiento es el amor. Por eso cuando vemos el hecho de, cuando dice Jesús no adulterarás, perdón, cuando está el mandamiento no adulterarás, y cuando vemos cuando Jesús lo enseña, dice, todo aquel que ve a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró junto con ella en el corazón. Entonces, ¿qué pasó? Ellos no entendieron la esencia del mandamiento. Entonces ellos dijeron, bueno, el mandamiento dice no adulterarás. Como dice no adulterarás, yo no me meto con la mujer de mi prójimo en sentidos sexuales, pero sí agarro la imagen de esa mujer, la meto a mi cabeza y en mi cabeza tengo el acto sexual con ella, o en mi corazón tengo el acto sexual con ella en mi corazón, pero no estoy pecando porque no la estoy tocando físicamente. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona no entendió lo esencial, no entendió la importancia, no puso no tomó bien la gravedad, el peso de lo que están hablando Dios Padre y Jesucristo en ese momento. Entonces Jesucristo viene a aclarar la esencia del punto. El punto no es solo acostarse con una mujer en adulterio, sino también codiciarla, porque desde ahí comienza la situación, desde la codicia del corazón. Pero también hubo una fornicación espiritual, porque dice que fornica junto con ella. Es decir, no solo peca el hombre, sino que también peca la mujer. Los dos están pecando en el corazón de ese varón. Entonces no solo le cae a la persona que codicia en el sentido, esa mujer me gusta, sino que si hay una mujer que se volvió codiciable, ella está abriendo la puerta para que la codicien y por lo tanto caiga en adulterio. Entonces vemos que esa es la esencia de. Entonces cuando uno va a orar, a veces uno pide en la maldad del corazón y otras cosas, a pesar que diga cosas de la Biblia, pero ya tiene malintenciones en el corazón de él. Por eso que a veces también cuando ora la persona no se forma en amor o no se forma en otras áreas, porque no está sustentado, como dice la definición, con los nutrientes del amor, con los nutrientes de la esperanza, sino que también está orando a veces en hechicería, cuando a veces también alguien pide poder hacer milagros, sanidades, maravillas. No lo está pidiendo necesariamente bajo la esencia de la manifestación de hacerlo para que las personas crean en el Evangelio, sino que lo está haciendo porque la persona que me cae mal también lo hace, yo también lo quiero hacer. Entonces él se va a una competencia o en el hecho de que la Biblia dice que hay que hacerlo y para que yo tenga fama, lo estoy pidiendo que hacer señales o algunas otras razones que no están basadas en la Escritura. Entonces el punto no es necesariamente sanar a una persona, sino entender por qué se va a sanar. De igual manera con las profecías. De hecho, no es pedir profetizar porque yo quiero profetizar y quiero anhelar cómo Dios me usa para profetizar, sino basado en lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14, el hecho de que yo pida el don de profecía es para que la gente se convierta al Evangelio, no únicamente para que Dios me use o no únicamente para que yo venga y me dé el paquete de que yo tengo el don de profecía, sino lo que hace el apóstol Pablo en 1 Corintios 14 es pedir los mejores dones, pero sobre todo que profeticéis,
Porque si viene un inconverso, se le profetizará, se arrepentirá y cambiará al Evangelio de Cristo. Entonces vemos que la esencia de la petición del don o la ejecución de ese don es para salvación o para edificación del cuerpo de Cristo, como el don de lenguas. De igual manera, el hecho de las sanidades o milagros o maravillas no es el hecho solo de venir y sanar gente o de resucitar muertos o porque Dios así lo quiere y porque está escrito y demás, sino por cuál es la esencia, cuál es el concepto. En este caso, si tomamos el pasaje que hemos estado tocando, ¿cuál es la justicia del hecho de sanar a alguien o liberar a alguien o resucitar a alguien? ¿En qué justicia estamos basados? ¿Estamos ejerciéndolo por misericordia o lo estamos haciendo por la verdadera fe? ¿En qué sentido queremos nosotros sanar a alguien? ¿En qué sentido queremos tal vez liberarlo, hacer un milagro? ¿En qué sentido? ¿Para buscar mi propia justicia? ¿Para ejercerlo en mi misericordia? ¿Para hacerlo basado en mi propia fe, en la fe o en la creencia que yo tengo de mi fe de que yo lo puedo sanar? ¿En qué lo estamos haciendo? ¿O estamos haciéndolo para justificar a Dios? ¿Lo estamos haciendo por la misericordia que Dios tiene para que esa persona sea sanada? ¿Lo estamos haciendo basado en la fe de Jesucristo? ¿En qué lo estamos haciendo? ¿En qué? Y eso, por supuesto, lo estamos llevando a oración. Entonces hay personas que quieren prácticamente todo eso, sanar y todo eso, pero no lo están haciendo bajo el concepto o la esencia que Dios quiere hacer. ¿Cuál es uno de los conceptos o la esencia que Dios quiere? Es de que si alguien quiere sanar a alguien, quiere liberar a alguien, hacer milagros o generar los dones que tiene, es entender de que la gente es dura de corazón y de que si eso no lo hacemos, la sanidad, los milagros y otras cuestiones, manifestaciones de poder, la gente no se va a convertir por la dureza de su corazón, por la necedad de su corazón. Y eso Jesucristo claramente lo dijo en un pasaje. Jesús dijo, si ellos no creen a la palabra, si yo no hiciera estas señales, no creerían a la palabra. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Entonces el hecho de nosotros de querer sanar a alguien o liberar o manifestar los dones no tiene que ser necesariamente basado en querer hacerlos, sino en entender más que hay una necesidad de que la gente crea la palabra, que la gente crea la verdad y que a veces nos fueron dados u otorgados estas capacidades de dones espirituales o asuntos espirituales de parte de Dios para que ellos crean al Evangelio. No solo para que nos demos el paquete de decir que nosotros somos los capaces de hacerlo o porque Dios me mandó a hacerlo, sino porque hay un amor detrás de eso. Hay una cuestión de que si se realiza ese acto, ellos van a creer siempre sin dejar a un lado la palabra. Van de la mano la palabra como las señales. Es decir, lo único que van a hacer las señales es respaldar la palabra de verdad que se está hablando. Diciendo, Jehová es Dios sanador. Entonces, ¿qué pasa? Dios va a usar las sanidades para respaldar que Él es un Dios que sana. Dios es un Dios que restaura. Entonces hace un milagro de restauración en la casa para respaldar de que Dios es el que lo hace. Entonces a eso es lo que quiero entender. Nosotros a veces por lo que hemos visto alrededor del mundo, tenemos malas bases y malos conceptos. Por esa razón debemos ir a buscar la esencia, lo sustancial de las palabras en la escritura, para no agarrar solo la ley o los principios o cuestiones y forzarnos a hacerlo. Caso contrario, podemos estar orando en hechicería y podemos estar orando en nuestro propio sentimiento o anhelos. Como dijo el apóstol Pablo, algunos predican por competencia, otros por odio, otros por amor, pero el evangelio siendo predicado entre los gentiles. Entonces, saber entender bien la escritura y la esencia de las palabras que Dios nos dice, vamos a poder orar de mejor manera. Vamos a poder orar en la esencia, en la sustancia, en la importancia de Dios y no en lo que yo considero que es esencial, fundamental o importante o grave o pesado o sustancial de las cosas. Así que vamos a orar para que, para que vayamos a leer la Biblia, porque realmente la Biblia nos va a enseñar qué es lo fundamental para Dios, qué es lo importante para Dios, qué es lo esencial para Dios. ¿Qué es lo primordial? ¿Qué es lo sustancial para Dios?
No solo ver el hecho de qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer, sino entender a Dios realmente, su corazón o su forma o su manera, para que nosotros le pongamos esa misma importancia. Y por lo tanto, cuando vayamos a orar, vamos a tener oraciones más sustanciales, más importantes, más relevantes, y no, como dice la Escritura, vana palabrería. Están orando en vanidad. Cuando se habla de vanidad es que todo está vacío, no hay una sustancia. Están pidiendo en vanidades. Por ejemplo, alguien puede orar: Señor, te pido que se predique y se conviertan millones de gentes. Eso es puede ser una oración vana, una oración vacía, porque él tal vez lo está haciendo para que él decir, bueno, yo voy a evangelizar a todos estos. O en el caso de un testimonio que se cuenta, una persona lo contó, que era un evangelista, que dice que una persona estaba orando en los Estados Unidos, diciendo: Señor, te pido que nosotros vayamos y que provoquemos un avivamiento a nivel mundial y que tú nos uses para que salves a las almas. Y Dios le dijo: ¿quiénes nosotros? Le dijo Dios. Y él le dijo: nosotros, los Estados Unidos. Entonces dijo Dios: yo no voy a escuchar esa oración, porque esa oración eh, es arrogante, esa oración. Y le comenzó a explicar Dios el tipo de oración y que no lo iba a oír. ¿Por qué? Porque él está tratando de exaltarnos a Dios, no estaba tratando de justificar a Dios, no estaba tratando de hacerlo por misericordia, sino que él lo estaba haciendo para su propia justicia, para decir, por ejemplo, que se hizo el avivamiento y decir: nosotros, Estados Unidos, fuimos los que provocamos este avivamiento, o que Dios nos usó nosotros como estadounidenses, y ellos ya están justificando ellos mismos, exaltando su propia misericordia, su propia fe, o decir: porque yo oré esto. Entonces ahí no hay una sustancia, no hay una verdad, hay una vanidad, hay algo vacío en la oración, en este caso que hizo la persona. Por eso regularmente yo a las personas que le hablo les digo que está bien que oren por sus países, está bien que oren por que Dios lo levante, pero que no nos enfoquemos solo en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador o Costa Rica, sino que realmente nos enfoquemos en nuestra nación santa. Es decir, Dios lo que quiere es de que nosotros seamos fortalecidos, que la nación Guatemala o Nicaragua, Honduras, El Salvador, puede que tengan problemas y tal vez siempre los van a tener, pero realmente nuestra nación santa, porque nuestra nación santa también es una nación aquí en la tierra, por supuesto es espiritual, pero nosotros también está destruida en ciertas áreas y también necesita ser edificada. Pero a veces nos hemos enfocado tanto en nuestra nación física, que hemos olvidado nuestra nación santa como tal, y por lo tanto no se restaura la nación santa, sino que se quiere restaurar los países. Y creo que en parte hay un error. Y por eso Dios, cuando nos revela las palabras, ya uno comienza a orar en esa necesidad. Inclusive también por algo tan sencillo como comenzar a orar por nuestra familia o algunas otras personas que tenemos a cargo, sin olvidarnos siempre de nuestra nación santa, y también sin olvidarnos de nuestra nación en la cual vivimos, por ejemplo. Pero yo creo a veces un poco egoísta o un poco envidioso que solo uno quiera que avivamiento salga de Nicaragua o de Guatemala o de Costa Rica o de Honduras, y se le olvida a uno que hay gente que está allá en Tailandia o en Nueva Zelanda o en otras partes del mundo, o en Nigeria o Camboya o qué sé yo, que ellos también necesitan de un avivamiento, ¿verdad? O sea, no solo nosotros Guatemala, no solo nosotros Costa Rica necesitan avivamiento, todo el mundo necesita avivamiento, todo aquel que está en Cristo necesita estar avivado. Entonces, oremos primero, pero vamos a la palabra para encontrar la esencia y la sustancia de las cosas. Y claramente todo eso está encerrado en Jesús, porque recordemos que dice la Escritura que Jesús es la esencia de la imagen del Dios invisible. Solo que en esta manera, al ver a Jesús, vemos la esencia y la importancia de Dios. Cada vez que miramos las palabras de Jesús, vemos la importancia de Dios Padre, de lo que Él necesita y requiere. Entonces vamos a leer las Escrituras, no tengamos miedo de leer la Biblia, o de ver solo mandamientos o preceptos o algunas otras líneas, sino principalmente conocer el amor, la sabiduría, la gracia, el perdón o la benevolencia de Dios en esos aspectos. Y por último, lo voy a terminar acá, antes de que comencemos a orar. La palabra enseña de que nosotros necesitamos arrepentirnos, pero una de las cosas que habla la palabra, y que también yo por esa razón comencé un poquito a cambiar mi forma de orar, porque antes oraba: Señor, te pido por arrepentimiento, perdón.
Ayúdanos a que nos arrepintamos y demás. Y está bien, no es una oración necesariamente mala y que también trae consecuencias como el hecho que uno se puede sentir triste, comenzar a sentir triste porque la palabra enseña de la que tristeza que procede de Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero realmente el punto principal y una de las cosas que habla el libro de Romanos es, dice, ¿acaso no entiendes que la benevolencia de Jehová te lleva al arrepentimiento? Entonces, una de las cosas que comencé a hacer hace poco es comenzar a orar por la benevolencia de Jehová, para que esa benevolencia me guíe al arrepentimiento. Es decir, no ir directamente, Señor, te pido por arrepentimiento, sino te pido benevolencia, lléname y guíame en tu benevolencia, porque esa benevolencia me guiará al arrepentimiento. Entonces, a eso quiero dar a entender con leer la Biblia, nos va a enseñar mucho a la hora de orar y tener oraciones sustentadas. Recordemos que lo sustancial también se ve en puntos de, como que fuera una fruta, en el sentido de que yo como una fruta me sustenta, o como algo, no es como comer comida chatarra que sí me alimenta, pero no me sustenta. Y entonces cuando uno habla con Dios, recordemos que la palabra es espíritu, Él también recibe algo grato, algo bello y hermoso en nuestras palabras, por eso dice fruto de labios que confiesan su nombre. Y asimismo, pues uno sustentar a Dios con nuestras oraciones, no darle, por así decirlo, a Dios, tratar de darle comida chatarra a Dios, sino realmente transmitirle algo bello y hermoso. Por eso dice, venga mi amado a su huerto y deleítese con sus frutos. Así que busquemos más esta necesidad de Jesucristo en la palabra para orar, oraciones sustanciales, esenciales, importantes y de peso para la magnitud del conocimiento de Dios y pues por consecuencia eso va a repercutir en su gloria y manifestaciones en el amor o la gracia alrededor del mundo. Entonces vamos a orar basado en esto. Padre bendito, en el nombre de Jesús queremos darte las gracias por tu palabra, por tu fidelidad. Te pedimos hoy que tú nos brindes y nos otorgues palabra de verdad. Nos guíes a ver lo esencial de las escrituras, no solo ver la letra a grandes rasgos, sino ver el espíritu de la palabra, lo esencial, lo importante, para que eso lo podamos llevar en oración y podamos orar bajo la esencia de tus palabras, bajo el concepto de tus palabras, y no bajo la esencia de mis necesidades o el fundamento de mis necesidades o de mi voluntad, sino más bien hacerlo para y por tu gloria. Haciendo las cosas en el amor, en la sabiduría, en la fidelidad de tu gracia. En el nombre de Jesús, ayúdanos, por favor, a no tener vanas repeticiones ni vana palabrería, más bien tener oraciones sustentadas en tu palabra y en tu verdad, para que inclusive tú te deleites en las peticiones y en las oraciones que te estamos solicitando y no te desagrade en nuestras oraciones a causa de nuestro egoísmo en oración, a causa de nuestra soberbia en oración, a causa de nuestra altivez o queja o algunas otras líneas que no están sustentadas. Inclusive para quejarse, ¿verdad? Para nosotros tenemos que tener un sustento, un fundamento, una esencia, una importancia, porque no significa que no nos podamos quejar, sino la cuestión es la manera en la cual nos quejamos. Te agradecemos, amado, por escucharnos, por atendernos, amigo nuestro. Gracias, pastor mío y consuelo de mi corazón. A ti la gloria, la honra, honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vamos a orar para aquellas personas que quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Amado Pastor y Padre, venimos hoy delante de ti para reconocerte como Señor y Salvador, sabiendo que Jesucristo, tú lo resucitaste de entre los muertos y a causa de su resurrección tenemos vida eterna. Por causa de eso queremos arrepentirnos de todos nuestros pecados, queremos confesar nuestros pecados delante de ti. Queremos hoy comenzar a caminar bajo tu palabra, en obediencia y también rogar, amado Padre, porque tú restaure nuestra vida, nuestra familia y nuestra casa o inclusive nuestro trabajo. Te pedimos misericordia en todo, Señor Jehová, para que tú seas siempre nuestro Dios y no haya ningún otro Dios en medio de nosotros. A ti la gloria, honra, poder, honor y alabanza por los siglos de los siglos. Amén.